Bueno, pues buenas tardes. Voy a compartir pantalla porque para que se haga más amena la charla que voy a daros, pues lógicamente compartiré una presentación, un PowerPoint, y voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, entonces, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Comenzar dándoos las gracias porque no es la primera vez que me invitáis a pasar un rato con vosotros hablando de epilepsia y temas alrededor de la epilepsia. Ya estuve con vosotras en mayo del 17 y después al año siguiente, en febrero del 18, en mayo del 19 y aquí estamos de vuelta. Entonces me gustaría daros la enhorabuena pues porque sois una asociación persistente que como comentaba Ana ahora, pues digamos ahí tenéis marcados vuestros objetivos y que tiréis para adelante. Y no es fácil año tras año pues mantener, digamos, una asociación que promueve pues iniciativas de todo tipo y también de tipo científico, pues para compartir información y experiencias en torno a la epilepsia. A mí me ha pedido Ana que os hable del TDAH en niños con epilepsia y para comenzar vamos a tratar de definir un poco qué es esto del TDAH. TDAH son las iniciales del término trastorno con déficit de atención, hiperactividad, y la I es lo que a veces nos comemos porque va de la mano de la H, la impulsividad. Entonces realmente habría que hablar de TDAHI, aunque generalmente todos hablamos del TDAH, pero cuando hablamos de TDAH hablamos de eso. Hablamos de los trastornos por falta de atención, por déficit de atención, con o sin hiperactividad y con o sin impulsividad. A nosotros nos gusta más hablar de lo que llamamos disfunción ejecutiva, que es un término, digamos, tal vez más amplio y más rico que el término TDAH y que refleja más la realidad, porque ahora veréis cómo definimos esto del TDAH. En la unidad en la que yo trabajo tenemos una hoja de información que cuando un niño que viene a la consulta acompañado con sus padres, con su familia, sospechamos que estamos ante un niño o una niña que presenta una falta de atención, con o sin hiperactividad y con o sin impulsividad, pues les damos esta hoja de información donde relatamos de una forma breve y sencilla algunas de las cosas que vamos a comentar en la charla de hoy. ¿Cuál es la definición que más nos gusta del TDAH? Pues esta definición es la de Barclay del 2002, donde dice que el TDAH es un trastorno del cerebro ejecutivo. Por eso nos gusta más hablar que de TDAH de disfunción ejecutiva, que provoca la incapacidad del niño para inhibir, o sea, para detener o retrasar respuestas ante estímulos que recibe, para organizar y controlar su atención, su conducta o sus emociones. Son niños, digamos, que les cuesta mucho frenar los impulsos, decir, me apetece esto y voy. No, tienes que acabar las tareas, organizar lo que toca hacer luego, mantener la atención en el momento y parar un poco conductas o emociones que sabemos que no toca expresar, que no toca realizar y que todos tratamos de detener porque no es el momento. Y también les cuesta hacer frente a las demandas que se le presentan, les cuesta reaccionar ante lo que toca hacer en cada momento. Por eso hablamos de disfunción del cerebro ejecutivo. El cerebro ejecutivo se presupone que es la parte más frontal de nuestro cerebro. El cerebro emocional sería la parte más baja, donde está el cerebelo y el tronco, que es lo que compartimos más con otras especies animales. El cerebro cognitivo es la parte más grande del cerebro y el cerebro ejecutivo es la parte de delante, la que controla todo lo demás, la que inhibe respuestas, la que controla emociones, la que mantiene la atención, la que dice lo que toca hacer en cada momento. El cerebro ejecutivo sería como el director de la orquesta. El director de la orquesta tiene un montón de músicos en el cerebro y dice en cada momento qué músico tiene que tocar, a qué velocidad, con qué ritmo y con qué volumen, con qué intensidad. Todo eso lo controla el director de la orquesta, el cerebro ejecutivo. Y el TDAH
o disfunción ejecutiva forma parte de lo que llamamos que son los trastornos del neurodesarrollo, que en la clasificación americana de psiquiatría, el DSM-5, están especificados. Hablamos de trastornos de la comunicación, cuando son niños que les cuesta o que hay problemas de lenguaje, de los TEA o trastorno del espectro autista, de la discapacidad intelectual, de los trastornos del aprendizaje, que el que más conocemos es la dislexia o la torpeza para la lectoescritura, de los trastornos motores, como serían los tics. Y todos estos trastornos del neurodesarrollo, ves que los he representado en un árbol porque un niño puede tener no solo uno de ellos, sino que es como las ramas de un árbol, que se entremezclan, que se entrecruzan unas con otras. Se puede tener a la vez varios de ellos. Y además estos trastornos de neurodesarrollo son evolutivos. Un niño con 2 años nos puede parecer que presenta rasgos de autismo y a lo mejor cuando tiene 5, tiene 6, ya no nos parece que tiene rasgos de autismo y sin embargo nos parece que es un niño muy inatento, muy movido, muy hiperactivo. Ha cambiado, digamos, esa impresión inicial que teníamos en torno al comportamiento del niño. En el campo de la neuropediatría, que es en el que a mí me toca trabajar, los trastornos del neurodesarrollo, dentro de los cuales está el TDAH o la disfunción ejecutiva y la epilepsia, son los 2 campos de mayor actividad neuropediátrica. Y ambos tienen en común que tienen tratamiento farmacológico porque en ambos casos el problema es de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son unas sustancias que se liberan en las neuronas para pasar las señales, las órdenes, las respuestas de una neurona a otra. Una neurona se comunica con otra neurona liberando neurotransmisores que favorecen que se activen las neuronas o que favorecen que se inhiban la respuesta de las neuronas. Tanto la epilepsia como los trastornos del neurodesarrollo están relacionados, por tanto, con la acción de los neurotransmisores. Bueno, yo trabajo en el hospital infantil, que dentro de lo que llamamos en Zaragoza la Casa Grande, porque es un hospital muy grande, y es bonito que se le llame así porque parece que es la casa de todos, ¿no? Nuestra Casa Grande, pues el hospital infantil es bastante pequeñito, es un edificio que no es muy grande. Y sabéis que este año estamos de enhorabuena porque se está celebrando el 50 aniversario desde que se hizo ese edificio pequeñito, el materno infantil. También desde que se hizo el edificio de trauma, pero en la parte que a mí me toca estamos de aniversario, de celebración de los 50 años del hospital materno infantil. ¿Y qué pasa en las consultas de neuropediatría? Pues que desde mayo del 90, que empezó el doctor López Pisón, mi compañero, con la consulta de neuropediatría hasta la actualidad, en estos 31 años, han pasado por la consulta de neuropediatría más de 24.000 niños y niñas y el diagnóstico de epilepsia lo alcanzan más de 2.000 niños, un 9% de los niños que han pasado por consultas. Y el diagnóstico de TDAH lo alcanzan casi 2.500 niños, un 11%. Y pensar que muchos de estos niños pueden compartir los 2 diagnósticos. Pueden tener epilepsia y pueden tener TDAH. Aquí hay una cita de la NICE, que es una guía escocesa que habla, una de las guías, digamos, que más valoradas a nivel científico, la última edición, la del 2008, que dice que tenemos que estar pendientes de la prevalencia que está aumentando del problema de la inatención, de la hiperactividad y de la impulsividad, del TDAH o del ADHD, como lo llaman los americanos, los anglosajones, y que este cuadro es más frecuente en una serie de situaciones, pues en los niños prematuros, pero también en los niños o la gente con epilepsia, ¿eh? Entonces, los niños con epilepsia tienen con más frecuencia asociada el TDAH. También otros niños, como los niños con autismo o con discapacidad intelectual, o un niño o una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido, un infarto, o una meningitis, o un traumatismo con un accidente de tráfico. En la unidad tenemos una serie de hojas de información para las epilepsias y para algunas epilepsias con nombres y apellidos que ya hemos repasado en otras ocasiones, en otras charlas. Y cuando hablamos del niño con epilepsia, hablamos de una serie de dificultades, que estas dificultades van a estar relacionadas con la causa de la epilepsia, que no perderemos mucho tiempo porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, con las características de las crisis epilépticas
con los efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos que sabemos que en ocasiones los tienen, con la relación niño, colegio, familia. El niño pasa muchas horas durante muchos años de su vida en el colegio, pues muchos de ellos 8 horas diarias, con la disfunción ejecutiva, y esto sería lo que vamos a hablar hoy sobre todo, con el TDAH y con la autoestima del niño. Cuando hablábamos de causas de la epilepsia, no es la charla hoy, pero sí recordar que hay muchas causas de epilepsia y que básicamente se dividen a día de hoy en dos: las que están relacionadas con alteraciones genéticas y las que están relacionadas con lesiones cerebrales que somos capaces de identificar en la resonancia, la neuroimagen. Lógicamente, esas epilepsias que en ocasiones están localizadas su origen en una área concreta del cerebro, en función del área del cerebro donde esté localizado el origen de la epilepsia, pueden asociar una serie de comorbilidades. Si tuviéramos una epilepsia cuyo origen está en el área frontal, pues tendríamos con más probabilidad disfunción ejecutiva asociada. Y aquí estarían, digamos, como comorbilidades de esas diferentes epilepsias los que ya hemos comentado, trastornos del neurodesarrollo, que hemos dicho que un niño o una persona puede tener varios de ellos, no tiene por qué tener uno solo, y que además ese niño o esa persona a lo largo de los años puede evolucionar, puede cambiar. Pero hemos dicho también que el cerebro no tiene zonas estancas, no tiene departamentos que funcionan de forma separada, sino que todas las neuronas están estableciendo circuitos neuronales y conectadas unas con otras. Esto es lo que ocurre. El cerebro no tenemos una parte separada de la otra y de la otra, área de lenguaje, área motora, área visual, área ejecutiva, sino que tenemos que todo está conectado con todo. Por lo tanto, si hay un problema en una zona, puede repercutir en todas las zonas porque los circuitos neuronales están todos conectados. Por eso es tan complicado entender a veces lo que ocurre cuando dice, bueno, pues que me localice la lesión y si localizamos eso ya entenderemos todo. No siempre es tan fácil. Entonces, esto que hemos empezado hablando del cerebro ejecutivo por un lado, el cerebro cognitivo por otro y el cerebro emocional por otro, es una forma de aprender las cosas, pero en la realidad está muy lejos de ser así, sino que todo está conectado con todo. Por lo tanto, no sabemos tantas cosas del cerebro como en ocasiones pensamos. Nos queda todavía mucho por aprender. Y todos estos problemas evolutivos, lógicamente, producen incertidumbre. Si supiéramos cómo van a acabar las cosas, pues una preocupación que todos tenemos, familias, niños, pacientes, profesionales, pues estarían resueltas. Si tenemos las respuestas y no hay evolución, no tendríamos ese miedo a lo desconocido, ese miedo a la incertidumbre de cómo irán las cosas. El pronóstico de la epilepsia sabemos pues que va a estar en relación con la causa de esa epilepsia y lo normal es que cuando el niño presenta un desarrollo y una exploración normal, la resonancia sea normal y la respuesta inicial al tratamiento sea buena, pues el pronóstico va a ser bueno, pero esto no siempre es así. Hay epilepsias que dependen de una edad de la vida y, lógicamente, cuando se manifiestan hay que pensar que ese cerebro está en un proceso de maduración, están ocurriendo muchas cosas en la mielinización, en la sinaptogénesis de ese cerebro y que, por lo tanto, va a expresarse las crisis y los problemas en el neurodesarrollo del niño de una forma diferente. Hay epilepsias que son edad dependientes. Por ejemplo, un síndrome de West se puede tener en el primer año de vida, pero luego, pasado el primer año de vida, ya no podremos hacer una epilepsia tipo West. Podremos seguir con epilepsia, pero la epilepsia habrá cambiado, será diferente. Aquí teníamos, que esto lo hemos repasado alguna vez, datos de buen pronóstico en cuanto a las epilepsias, que son aquellas que son no sintomáticas, aquellas que no encontramos una lesión estructural y que suelen cursar con algunas de las características que aquí comentamos, que no vamos a repasarlas esta vez porque no toca, y son de peor pronóstico las epilepsias que son sintomáticas a una lesión que somos capaces de identificar. Viene un amortoma, una encefalitis de Rasmussen, displasias o alteraciones en la corteza cerebral,
síndromes neurocutáneos, tumores, lesiones a nivel del lóbulo temporal, y hay cuadros de inicio muy precoz en el primer año de vida o en los primeros años de vida, que el pronóstico por el tipo de epilepsia pues generalmente siempre es malo. Cuando hablamos de que el pronóstico es malo, es porque la epilepsia es refractaria a los tratamientos y porque además esa epilepsia, que es, como hemos dicho, tema de neurotransmisores, va a asociar otros diagnósticos, otros trastornos del neurodesarrollo que van a empeorar ese pronóstico. Este es un libro que habla sobre el cerebro ejecutivo y que es un libro que ha sido muy difundido, de Goldberg. El prólogo lo hace el célebre neurólogo del que habréis visto alguna película, Oliver Sacks, y habla de que en su libro El cerebro ejecutivo, hablando del TDAH, dice que es el candidato a premio enfermedad de la década, porque es un diagnóstico que muchas veces es buscado, deseado, porque es un diagnóstico que no se considera malo. A veces se hace de una forma bastante generosa e informal, porque no hay ninguna prueba, no hay ningún marcador biológico para establecerlo, y elimina la culpabilidad, la responsabilidad de los padres. Estamos en la sociedad de los derechos y esto permite concesiones y evita la discriminación, y luego hay una píldora mágica, hay un tratamiento farmacológico que se puede dar. Estas son críticas que el autor hace en su libro El cerebro ejecutivo sobre el diagnóstico TDAH. Es una forma, digamos, de ver un tema que sabéis que las 2 últimas décadas está muy de moda, muy en boga. En la charla de hoy voy a tratar de responderos sobre qué es el TDAH, aunque ya hemos adelantado la definición, cómo se diagnostica, qué lo diagnostica, cómo se trata y qué controles evolutivos habría que realizar. Pensar que el diagnóstico TDAH a secas se considera siempre que está muy cerca de lo que llamamos normalidad, y es un término que a mí no me gusta utilizar cuando hablamos de niños que pueden presentar trastornos del neurodesarrollo. El trazar la raya divisoria de decir esto es lo normal y esto no es lo normal, nadie tiene derecho a hacerlo y es muy complicado hacerlo, y a veces los límites son muy borrosos e imprecisos. Pero es un diagnóstico cerca de la normalidad que muchas veces tiene un riesgo importante de que se asocien problemas graves, como veremos. Por otra parte, tiene tratamiento farmacológico, pero también conductual, no necesariamente siempre farmacológico, y la prevalencia es muy importante, la frecuencia es importante. Fijaros que este es un estudio a nivel mundial de cuál es la prevalencia del déficit de atención a nivel mundial, y la media que se estima es que el 5% de los niños presentan este diagnóstico, el TDAH. Hay países donde estamos en torno al 6%, como Canadá, China, Alemania, pero hay países como Reino Unido, Holanda, India, donde las cifras de diagnóstico todavía son más altas. Por eso el término medio se habla en torno al 3,7% y por lo tanto la media el 5%. En todas las clases de 20 niños, pues al menos habría 1 o 2 niños con TDAH. Ya hemos comentado el diagnóstico, y ese diagnóstico, ese problema de la función ejecutiva, sabemos que aunque no hay ninguna prueba médica, no hay ningún marcador biológico, no hay ninguna prueba que podamos realizar para medir eso, sí que tiene una base neurobiológica. Y sabemos que estos niños, estas personas, tienen menos niveles de 2 neurotransmisores que necesitamos para estar conectados, para estar atentos, para poder organizar, para poder planificar, para poder inhibir respuestas, como son la dopamina y la noradrenalina. Por lo tanto, los tratamientos farmacológicos irán dirigidos a elevar los niveles de dopamina y de noradrenalina. Cada niño es diferente. No podemos decir que todos los niños con TDAH son iguales. Es un diagnóstico, por lo tanto, que no refleja un problema homogéneo. Ocurre lo mismo que con la epilepsia. La epilepsia no es igual en cada uno de los niños, en cada uno de los pacientes. Hay muchas causas de epilepsia y las evoluciones son muy diferentes. Las 3 patas del banco serían la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, pero no todos los niños, niñas, tienen que presentar las 3 y pueden presentar más una que otra.
¿Por qué suelen consultar los niños? Por fracaso académico, por retraso escolar o por mal comportamiento. Y hay ocasiones en las que el motivo de consulta son los dos. Son niños que están yendo mal a nivel académico y que además se están portando mal, tanto en casa como en el cole, y que tienen problemas con el profesor, con los compañeros, con sus padres, y problemas de conducta que en ocasiones pueden ser serios. Entonces ya decíamos que el TDAH, por lo tanto, no es un diagnóstico homogéneo, sino que es un grupo de niños y también de adultos, porque también los adultos pueden tener esta dificultad, bastante heterogéneo en muchas ocasiones. Y luego es bastante típico lo que llamamos el efecto bola de nieve. El diagnóstico de TDAH, si no se maneja a tiempo, si no se toman medidas, si no se pone bien un tratamiento farmacológico o un tratamiento, una terapia conductual o ambos, las cosas no mejoran con los años. El niño no madura, el niño empeora, los problemas cada vez son mayores. El fracaso académico se acentúa y los problemas de comportamiento, pues lógicamente cuando el niño se hace mayor, en la adolescencia, que es una época de ruptura, los problemas empeoran. Por lo tanto, hay que tomar medidas lo antes posible. ¿Qué comorbilidades, qué problemas asociados puede tener un niño que tiene este TDAH? Pues tiene problemas de aprendizaje hasta en un 40%, tiene trastorno negativista desafiante, niños que a todo dicen no y además lo dicen con chulería y que desafían a los padres y profesores también en un 40-60%. El trastorno negativista desafiante es muy frecuente en los varones, en los niños con TDAH. Hay problemas de ansiedad asociados en un 20-40%, torpeza motora en un 50%. Pensar que estos niños son muy acelerados muchas veces en todo lo que hacen y por lo tanto el deporte o las actividades que requieren, digamos, cierta destreza, cierta tranquilidad, no se les da bien porque ellos son, como decimos en Aragón, muy zaragatas, muy precipitados y las cosas las hacen mal, las hacen con dificultad, con torpeza. TICs también están asociados hasta en un 10% y conductas o trastornos disociales en un 10-20%. O sea, como veis, es un problema que si no se ataja, pues puede asociar otras dificultades que empeoren, que agraven el pronóstico. ¿Y cuál es la evolución del TDAH? Si recordáis este personaje, a Bart Simpson, que sabéis que en algunos capítulos sale tomando el Ritalin, que es metilfenidato, él es un ejemplo, digamos, típico de un TDAH combinado, pues en ocasiones, ahí está su padre, el problema en la adolescencia mejora, disminuye hasta el 80%, o sea, un niño TDAH en la adolescencia solo sigue siendo TDAH en el 80% de los casos y la edad adulta la prevalencia se reduce al 50%. Es decir, el niño TDAH tiende en algunas ocasiones a mejorar en la adolescencia y a mejorar cuando se hace adulto, pero claro, hay que manejarlo. Y sabemos también que en la edad adulta lo que va a mejorar es la hiperactividad. Los adultos somos menos movidos, pero sabemos también que tendemos a ser más inatentos y muchas veces con los años, sobre todo ya cuando nos hacemos mayores, tendemos a ser también más impulsivos. Por eso decimos en ocasiones que esa persona se ha desfrontalizado. Dice, ya hace lo que quiere, le da igual todo. Bueno, pues eso es la impulsividad, digamos, que en ocasiones prevalece en la edad adulta. Este tema del TDAH hemos dicho que no tiene ningún marcador biológico, no hay un análisis de sangre o una resonancia o una cartografía o una onda P300 o una magnetoencefalografía, no hay ninguna prueba que pueda decir si un niño es inatento, es movido, es impulsivo o es todo ello, no hay ningún marcador. Por lo tanto, el diagnóstico es un diagnóstico clínico que se establece sobre todo según los criterios del DSM-5, que es del 2013, por la entrevista clínica. Y aquí tenéis los criterios del DSM-5, donde se requiere para establecer el diagnóstico del TDAH que al menos durante 6 meses haya 6 o más síntomas de inatención, 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, y esto ocurra con frecuencia. Tiene que estar presente antes de los 12 años y es obligatorio que eso ocurra en 2 ambientes. Los niños generalmente tienen 2 otros ambientes. El niño pequeño solo tiene el cole y su familia. Y el niño mayor tiene el cole, la familia y la pandilla. Pues estos problemas de inatención, estos problemas de hiperactividad e impulsividad deben darse en 2 ambientes o más. Porque si solo ocurren en casa,
A lo mejor resulta que el niño no tiene un TDAH, sino que tiene otro problema y hay que, digamos, analizar qué es lo que está ocurriendo en la familia, en casa. Por otra parte, estos ítems de inatención, hiperactividad e impulsividad frecuentes deben afectar bien el rendimiento académico o las relaciones sociales del niño o la actividad laboral de la persona, porque si no afecta no hay por qué intervenir. Si yo soy muy movido, pero en la vida me va muy bien, tanto a nivel académico como luego en mis relaciones, como en mi trabajo, pues no hay por qué cambiar mi forma de ser. Entonces, dentro de los TDAHs, pues tenemos el TDAH combinado, que es el que tenemos todos en la cabeza, que es el niño muy inatento, muy movido, muy impulsivo, que se mete en líos por esa impulsividad. El ejemplo, pues un poco ahí tenéis al Bart Simpson, pero a veces el tema es más traicionero, sobre todo con las niñas, porque las niñas no suelen ser movidas o hiperactivas e impulsivas, sino que simplemente son inatentas, no molestan, no interrumpen. El problema es que no siguen las clases y en ocasiones pasan más desapercibidas. El TDAH puramente inatento en ocasiones es infradiagnosticado, no pensamos en él. Pensamos siempre en el niño movido, inatento, impulsivo, que molesta, que interrumpe, que se porta mal. Entonces, el diagnóstico del TDAH lo hacemos por la entrevista clínica y hay preguntas sacadas del DSM-5 que más o menos siempre hacemos. El niño si no puede estar sentado, si es muy movido, si no presta atención, si no escucha, si parece que está soñando despierto, si es muy impulsivo, si tiene problemas de comportamiento, cómo es el rendimiento escolar y sobre todo algo que si tiene problemas para acabar los deberes. Si hay que estar encima, hay padres que tienen que estar encima de sus hijos todas las tardes durante horas para que los niños puedan concluir los deberes. Pues eso probablemente acaba siendo malo para el niño, pero también para la familia, para los padres que tienen que dedicar mucho tiempo a algo que a lo mejor no exigiría tanto esfuerzo por parte de todos. Y la clave siempre es, porque es lo que buscamos, cuando tratamos de ayudar a un niño con esta dificultad, no queremos que saque buenas notas o que se porte bien, sino que tenga bien su autoestima. Un niño tiene que estar contento consigo mismo para poder, digamos, que los demás, gustar a los demás. Un niño tiene que gustarse, ser feliz, para poder a su vez relacionarse de un modo adecuado con sus compañeros, con sus profesores, con su familia. Entonces, la pregunta clave muchas veces es a los papás, ¿cómo creen que está la autoestima del niño? Decíamos que era obligatorio que para tener que afrontar este problema hubiera repercusiones a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, bien en uno o en todos los niveles. Y por supuesto que son muy importantes los informes que las familias aportan. En esa entrevista clínica inicial, que puede durar media hora, 3/4 de hora, no podemos pretender conocer a un niño y a su familia por completo, pero es que ahí no estamos repasando media hora o 3/4 de hora de la vida del niño. Nos están aportando la información de toda su evolución y además están aportando en muchas ocasiones informes psicopedagógicos del colegio, de atención temprana, del logopeda al que acuden fuera del horario escolar, del profe particular, del gabinete psicológico al que van, del entrenador de taekwondo o del entrenador de fútbol. Todo eso también lo recogemos y por supuesto que enriquece la información. Son muy útiles los test psicométricos que lo realiza nuestra comunidad autónoma en Aragón, Educación. En sanidad no se realizan por normas, salvo algún compañero en alguna unidad de psiquiatría muy contada, test para valorar la inteligencia del niño. El más validado a nivel internacional es el Wechsler, que os sonarán las siglas WIPSI, que es el Wechsler para niños preescolares antes de los 6 años, el WIS, que es 4 o 5, que es para el niño en edad escolar, y el VICE, que es el Wechsler para los adultos. Estos son los test que están validados a nivel internacional para medir la capacidad intelectual. Y entonces sabemos también que cuando en este test WIS la capacidad intelectual está por debajo de 70, se habla de discapacidad intelectual. Cuando está entre 70 y 85, se habla de capacidad intelectual límite y por encima de ahí se considera una inteligencia dentro de lo normal, dentro de lo adecuado. En este test se valora la comprensión verbal, se valora el razonamiento perceptivo,
la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, que es la memoria de trabajo. Y con eso se obtiene el coeficiente intelectual total. ¿Cómo podemos intervenir? Por las intervenciones, aunque en el hospital donde yo trabajo lo que ofrecemos muchas veces son la medicina, los fármacos, pensar que en sanidad, en el hospital, lo que tenemos para ofrecer son pruebas médicas y tratamientos farmacológicos, pero la intervención no debe ser solo los tratamientos farmacológicos, la intervención debe ser psicológica, psicopedagógica a nivel del cole. Tenemos también la opción de los fármacos, que no siempre habrá que utilizarlos, pero que pueden ser muy útiles, y lo ideal es una intervención combinada, teniendo en cuenta lo psicosocial, lo psicopedagógico cole y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones los fármacos. Es muy importante también la intervención en la familia. Hay comunidades donde los niños que se diagnostican de TDAH, la familia acude a una escuela de padres y se interviene también con la familia para ayudar a marcar unas pautas, una forma de actuar con el niño, tanto en la familia como luego en el horario escolar. Y también podéis encontrar en Internet un montón de guías dirigidas para padres, hay muchas. Aquí hay una de ellas, aquí hay otra página que se llama el TDAH2, que es de un laboratorio de SAID, pero que tiene muchas herramientas que pueden ser útiles para consultar. Y lógicamente, desde el punto de vista de la educación, en Educa Aragón tenemos una guía ya del 2010 donde se habla del manejo escolar de los niños que tienen dificultades en la atención. En educación es importante sospechar el problema, diagnosticar el problema e intervenir con los niños que presentan esta dificultad. Aquí tenéis una de las guías de déficit de atención y otra guía donde también se toca el tema del Gobierno de Aragón de educación de los trastornos de conducta. Y aunque esto recientemente se ha cambiado, también en la normativa BOA del 14 se recogía, digamos, dificultades de aprendizaje y se hablaba del TDAH, de los trastornos de lectoescritura y de los trastornos de aprendizaje no verbal. Y se hablaba de un enfoque inclusivo para los niños que presentaran estas dificultades. Aquí es difícil de leer, pero tenemos un montón de recomendaciones que podrían darse tanto para el colegio como para casa para niños que presentan esta dificultad. Son niños que deben ser valorados por el equipo de orientación psicopedagógica del colegio, que tienen que estar siempre en primera fila, cerca del profesor, elegir qué compañeros les rodean. No podemos ponerles alrededor niños los más movidos, hay que ponerlos más tranquilos. Si hay agenda, controlar la agenda en el cole por algún compañero, por el profesor y luego en casa por la familia. Acostumbrar al niño a repasar y a hacerse listados. Siempre utilizar listas, fichas de diferentes colores, post-it, dibujos para recordar las cosas. Manejar el reloj, un reloj bien grande en la habitación para que vean que el tiempo pasa y que no da igual hacer una tarea en 10 minutos que en una hora. Nos equivocaremos más veces si estamos más tiempo haciendo las cosas. Organizar el material, intentar motivar, organizar y planificar las tareas de modo que hagamos empezar haciendo algo sencillo, luego un poco más complicado y luego acabar otra vez guardando cosas sencillas para el final. Dar las instrucciones siempre de una forma breve, clara y concisa. Estos niños se pierden si les damos una lista de cosas a realizar. Hay que decirles lo que toca hacer y cuando acaben una cosa pasar a la siguiente. Reforzar y premiar las cosas que han hecho bien. Hacer descansos y dar más tiempos para los exámenes o favorecer que los exámenes tengan varios apartados para que el niño no se pierda en el examen que todo está en blanco y fomentar deportes o actividades extraescolares que les puedan resultar gratificantes. Respecto al tratamiento farmacológico, que algo os tengo que contar porque yo me dedico a esto, si decíamos que el TDAH era un problema de neurotransmisores, tenemos unos fármacos que son los psicoestimulantes que lo que consiguen es que tengamos a nuestra disposición más dopamina, más noradrenalina y que son eficaces cuando en un porcentaje muy alto de los casos. Lo que hacen es ayudar a regular el correcto funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales. No suelen tener efectos secundarios importantes a corto plazo y tampoco a largo plazo, porque se han utilizado en millones de niños de todos los países del mundo desde hace más de 40 años
y está publicado al respecto todo lo publicable. O sea, son tratamientos seguros. Siempre antes de iniciar un tratamiento farmacológico tiene que haber un acuerdo, una discusión con el niño, si es que al lugar a que el niño opine, porque es un niño que ya tiene criterio y es un niño mayorcito, con la familia y con las personas que intervienen en el cuidado del niño. Véase los profesores o los profesionales de atención temprana o el gabinete de psicólogos que trabaja con el niño. Es mejor, digamos, enfocar el tema, plantearlo, discutirlo, ver los pros y los contras y tomar la decisión al respecto. Pensar que luego sobre este tema todos van a opinar y que eso va a influir en la familia y va a influir en el niño. Van a ir a leer cosas en los medios de comunicación, van a oír cosas de los profesores, de los orientadores del colegio, de la familia, de los amigos, y cada uno va a tener su opinión al respecto. Por lo tanto, es mejor, antes de plantear un tratamiento farmacológico, discutirlo, plantear los pros y los contras y tomar entre todos la decisión. Esta medicación, ¿cuándo la planteamos? Me refiero al tratamiento farmacológico. La intervención con el niño que tenemos sospecha de que tiene esta dificultad debe ser lo antes posible, pero la medicación se plantea ya en la guía NICE que os he comentado antes a partir de los 5 años de edad. Se plantea, no estoy diciendo que haya que realizarla, pero ya se puede ofrecer la medicación en esta situación si las cosas no están yendo bien con la terapia conductual. Y tratamientos tenemos muchos. Al principio, durante muchos años, solo tuvimos el Rubifen, cuyo nombre os sonará a muchas de vosotras, que era un metilfenidato de liberación rápida, que duraba 4 horas y por lo tanto había que dar 3 pastillas a lo largo del día. Una al desayuno, una a la comida o a media mañana y otra a la tarde. Pero luego, fijaros que en los últimos años pues han salido muchos más. Todos estos son metilfenidatos, pasaron 22 años hasta que salió el siguiente. El Concerta dura 12 horas, el Medikinet dura 8 o 10 horas, el Medicebran es como el Rubifen, el Equasin es parecido al Medikinet. Luego salió la Estratera, que no es un psicoestimulante, sino que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, tiene otro mecanismo de acción. Luego, el último o de los últimos ha salido el Elvanse, que es un psicoestimulante diferente al metilfenidato, es lisdesanfetamina, es más potente, tiene menos efectos secundarios, pero como es el último que ha salido, es más caro, a pesar de la receta de la Seguridad Social. El Intunif, que ha salido después, no es un psicoestimulante, es un hipotensor, es guanfacina. Lo que hace es aplacar, bajar esa hiperactividad, esa actitud negativista desafiante. Y luego tenemos el Rubicrono, que es igual que el Concerta, que salió en octubre 16, y por último el Rubifen Retar, que es el último en salir, que es muy parecido al Medikinet y al Equasin. Pero fijaros qué batería de fármacos tenemos para manejar a día de hoy el problema del TDAH. Todos los que están en naranja son lo mismo, son metilfenidato en distintas formas, pero tenemos también otras opciones. Todo esto tratamos de explicarlo también en la hoja de información que damos al niño, a la familia, cuando explicamos el tema del TDAH. ¿Y con ese tratamiento farmacológico hay que hacer cosas? Bueno, pues lo que hacemos es revisar ese tratamiento. La primera vez que se pone lo revisas al mes, pero una vez que se ha puesto lo vas revisando al menos una vez al año. Hay que valorarlo, si mantenerlo, si quitarlo, si subir la dosis, si cambiar la forma. Hay que preguntar siempre por antecedentes familiares de problemas cardíacos. Hay que tomar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca antes del inicio cada 3 meses. Hay que controlar que ese niño, el peso y la talla cada 6 meses, pero no hay que hacer ninguna otra cosa. No hay que hacer electrocardiogramas, no hay que hacer analíticas. Los tics no tienen por qué empeorar con este tratamiento. El apetito sí que puede disminuir, pero hay que tratar, digamos, de que el niño desayune y cene mejor, quitar el apetito sobre todo en la comida. No da problemas en la talla final, en el crecimiento. Tampoco favorece el abuso de sustancias, no da adicciones. Se pueden ensayar vacaciones terapéuticas, plantear si el niño ha acabado el curso, descansar en verano. También durante el curso se pueden hacer retiradas de prueba del tratamiento para ver si el niño precisa seguir tomándolo, y siempre se puede plantear el fin del tratamiento, que cuando el niño ha cumplido los 15 años y continúa tomándolo, pasa a control por su médico de familia
y seguirá controles también, si lo precisa, en las unidades de salud mental infanto-juvenil. Bueno, aquí de esto vamos a hablar muy poquito. También puede influir, lógicamente, las dificultades del niño con epilepsia, sobre todo a nivel académico, las características de las crisis. Pues un niño que sufre crisis en el colegio, lógicamente, pues es complicado para todos, es complicado para el niño, su autoestima, para la familia que está preocupada y para el colegio que según qué tipo de crisis, pues lógicamente es una situación que en ocasiones plantea problemas, dificultades. También dependerá lógicamente de esa frecuencia de las crisis. No es lo mismo tener una crisis al año que tener crisis diarias o crisis semanales, y por eso tratamos en la unidad de neuropediatría del Servet de tener la máxima disponibilidad para que podáis llamar y anotamos las llamadas y por qué han sido las llamadas y trataremos de daros pautas entre consulta y consulta sobre las modificaciones o cambios del tratamiento. Decir alguna cosa de los efectos secundarios de los FAES. Los fármacos antiepilépticos sabéis que no curan, que lo que pretenden es evitar que ese niño que tiene tendencia a hacer crisis las haga. Sabemos que tienen posibles efectos secundarios y sabemos también que hasta un 20% de las epilepsias de los niños son refractarias, es decir, no van a responder a los tratamientos, a los fármacos. Siempre la única opción de tratamiento curativo sería aquel que identificáramos una lesión que se puede operar sin dar secuelas al niño. Los fármacos antiepilépticos intentamos individualizarlos, es decir, dar a cada niño el que pensemos que mejor puede ir para su epilepsia, que menos efectos secundarios le puede ocasionar y que mejor tolere. Intentamos siempre dar un fármaco, pero hay veces que hay que utilizar varios y hay que tener claro que no curan. En ocasiones en niños los utilizamos fuera de ficha técnica, porque son medicaciones que se han probado en adultos, que están indicadas en adultos, pero que no siempre están indicadas para la edad pediátrica. Y eso tenemos que saberlo y muchas veces a la familia os lo explicamos. Y sabemos que hay algunos fármacos, sobre todo el Depakine y el Keppra, el levetiracetam y el ácido valproico, que pueden dar efectos secundarios en el comportamiento, en el rendimiento escolar del niño, que pueden favorecer la disfunción ejecutiva. Y por lo tanto tenemos que tenerlo presente para que si así ocurre, cambiar a otros tratamientos o evitarlos. La epilepsia, lógicamente, intentamos tratarla cuando estamos convencidos de que el niño tiene epilepsia y cuando eso está teniendo repercusión en el día a día del niño, pero no podemos tratarla a cualquier precio y tenemos que vigilar los efectos secundarios sobre la función ejecutiva, sobre la atención, sobre el comportamiento y sobre el rendimiento escolar. Siempre hay que valorar los riesgos y los beneficios y riesgos, saber para qué tratamos y a qué precio tratamos. Y siempre hay que valorar la repercusión sobre el aprendizaje. Siempre intentamos la monoterapia con la menor dosis posible, lenta introducción y lenta retirada, aunque en ocasiones, si la medicación sienta mal, pues hay que hacer cambios bruscos y a veces lo hacemos. Normalmente el tratamiento se retira a los 2 años de no tener crisis si el electroencefalograma no lo desaconseja. Y bueno, sabéis que hay otras opciones para aquel 20% de niños que hemos dicho que podían tener epilepsia refractaria, como sería la cirugía, u otros tratamientos como sería la dieta cetógena, el estimulador vagal, el ACTH, los corticoides, inmunoglobulinas y otras opciones. Lo ideal siempre sería identificar una lesión responsable de la epilepsia que la pudiéramos quitar sin problema, sin secuela. Pero sabéis que eso no siempre es así. En otras ocasiones, como no se puede quitar la lesión porque es extensa, lo que se hace es desconectar, cortar fibras que conectan un hemisferio cerebral con otro para tratar de aislar la lesión y evitar las crisis. Eso es lo que se llama hemisferectomía funcional. Aquí tenéis pues, en la unidad del Servet las cirugías que se han hecho hasta el momento. Otra opción, cuando la epilepsia no puede operarse y no responde a los fármacos antiepilépticos, es la dieta cetógena, que en ocasiones puede mejorar también el comportamiento y las funciones cognitivas. Y otra opción, cuando el niño o el paciente no es candidato a la cirugía de la epilepsia porque no se puede operar, pudiera ser la instalación del estimulador vagal. Por lo general intentamos no prohibir,
hacer controles clínicos de electro y de analítica si se precisa para el control de la medicación, y ya hemos dicho que tras 2 años sin crisis intentamos quitar el tratamiento. También es importante en el niño con epilepsia las relaciones colegio-niño-familia. Hemos hablado de algunas recomendaciones, muchas de las cuales eran tanto para el colegio como para la familia, y lo ideal siempre sería que hubiera una continuidad asistencial entre lo que ocurre en el colegio, en el centro de salud, en el hospital, y si el niño porque es pequeñito y está con menos de 6 años, en el programa de atención temprana. Las familias deberían percibir que todos los que trabajan alrededor de su hijo con dificultades, con epilepsia y o no, con TDAH, haya un continuum asistencial y que vean que los profesionales que trabajan con su hijo están conectados y comunicados unos con otros. Y también habría que cuidar la transición a adultos, porque a partir de los 15 y 16 años generalmente se pasan los niños a los compañeros de adultos. El tema de la disfunción ejecutiva, que lo hemos comentado, el TDAH es a lo que hemos dedicado prácticamente la charla de hoy, ya voy acabando. En medicina hay un axioma que dice que tenemos que intentar tratar siempre lo tratable, y el TDAH o la disfunción ejecutiva se puede tratar, se debe tratar, bien sea con terapia conductual o bien sea con tratamiento farmacológico o con ambas, y siempre, y lo he dejado para el final porque es lo más importante, contando con que trabajamos para que la autoestima de nuestro niño, de nuestra niña, esté lo mejor posible. Pensemos que cada niño, cada niña tiene su propia individualidad y que tenemos que contemplar al niño en su globalidad. No me sirve hablar solo de la epilepsia, no me sirve hablar solo de la TDAH, no me sirve hablar solo del trastorno del lenguaje. El niño es todo uno y por lo tanto debemos tratar de ayudar al niño en su globalidad y potenciando su autoestima en la medida de lo posible. El deporte en muchas ocasiones u otras actividades extraescolares pueden ser una muy buena opción. Y bueno, aquí hay algunas pautas que ya las hemos comentado, no nos gusta prohibir, hay que intentar que el niño lleve una vida lo más normalizada posible. Es importante que en el cole conozcan el problema del niño, tanto el de la epilepsia como el del TDAH si lo tiene. El deporte puede ser muy indicado. Hay deportes que en la epilepsia sabéis que no son los más aconsejados, como deportes en altura, el hacer escalada, alpinismo, o deportes acuáticos en el sentido de bucear, inmersiones con bombonas, y la natación siempre debería ser, lógicamente, bajo supervisión de un adulto. Es importante respetar las horas de sueño y es raro que las crisis sean desencadenadas por estímulos luminosos o de otro tipo, y en cuyo caso debemos siempre intentar tratar porque hoy día estamos, como estáis viendo ahora, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo es ordenador, todo es pantalla, todo es móvil, y por lo tanto un niño que tenga una epilepsia fotosensible deberíamos tratarla para intentar que tuviera las menos crisis posibles al manejar pantallas. Y nada, solo me queda daros las gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia, y ahora dejo de compartir pantalla y si queréis comentar, compartir, discutir o preguntar algo, pues encantado. Me gustaría preguntarte una cosa, doctor, o igual no, a ver si no lo he entendido yo bien. Cuando has comentado lo de las medicaciones, de los que había que ponerle a los niños, has comentado que también, que igual lo he entendido yo mal, que también habría que comentarla con los profesores del colegio. Sí, o sea, digamos, Nuria, ¿es Nuria, no, la que estás preguntando? Sí. Bueno, es Nuria, digamos, contar con todas las opiniones. Hay muchas veces que si estamos diciendo que el problema de la disfunción ejecutiva tiene que ocurrir en los dos ambientes del niño, que son cole y casa, la familia y el colegio tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ir de la mano. Probablemente no vamos a pensar lo mismo de nuestro hijo, pero muchas veces deberíamos coincidir y desde luego debemos comentar con el colegio. El colegio tiene que saber si ponemos una medicación, porque queremos saber qué impresión tienen de si vemos una respuesta a ese tratamiento. Pensar que la medicación para la epilepsia lo que queremos es que no haya crisis o que sean lo menos intensas posibles, y eso lo podemos ver todos porque apuntamos en nuestro calendario cuántas crisis hay y cómo son de intensas o no.
La medicación para la función ejecutiva, para la atención, para la hiperactividad y para la impulsividad, el médico solo va a tener la información que aportéis la familia y los profesores, porque en la consulta no vamos a ver ningún cambio aparente, ni va a haber una agenda que diga, mire, menos días despistado, menos notas de mal comportamiento, nos lo vais a contar. Entonces, por eso un poco, no es que el colegio tiene que opinar, claro que tiene que opinar. La decisión al final la tomará el médico de acuerdo con los padres. Pero lo que tratamos Eso te iba a decir. es que conviene tener la información y la impresión de todos los profesionales que trabajen con vuestros hijos. Porque será la forma de, digamos, de que haya una más adecuada adhesión al tratamiento y que valoremos mejor la respuesta. Vale, vale, eso es lo que te puede iba a haber a decir. veces disparidades. A veces viene el padre y dice, oye, me han dicho en el colegio que de TDAH nada, porque los coles también a veces, algunos coles, cuesta entender que cuando decimos que un niño tiene disfunción ejecutiva, no estamos diciendo que no tenga otras cosas, que no tenga epilepsia, que no tenga discapacidad intelectual, que no tenga autismo. Cualquier persona puede tener disfunción ejecutiva, cualquiera de nosotros, pero también niños que tienen otros problemas más serios. Un niño que es muy autista, pues puede ser muy impulsivo, muy hiperactivo y muy inatento. Y a lo mejor si lo tratamos adecuadamente podemos mejorar alguno de estos aspectos. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más, algún comentario, alguna cosa que os parece Bueno, que no ha quedado claro? Yo una cosa, en fin, mi hija ya tiene 22 años, pero cuando era pequeña se movía mucho, era muy nerviosa y además pues en clase miraba una mosca y se iba con la mosca, ¿no? Tampoco, o sea, en quinto ya, a partir de quinto pues fue mal estudiante y entonces era un poco cuando salió el TDAH y algún ha llegado pues hasta me lo sugirió en dobles palabras y tal, que podría ser, no. Digo, bueno, a ver, y miré por internet, ¿no? Y tal, pero claro, digo, es muy extrovertida, es muy querida por la gente, o sea, por la sociedad, no tiene ningún problema, al revés, todo lo contrario, no. Digo, a ver la diferencia que se puede haber, porque, tal como has dicho ahora, claro, tienes que tener muchos problemas en cuanto a lo social, lo escolar y lo familiar. Digo, me entraba en dura, digo, pero como yo he vivido con las pastillas, lo que he vivido, digo, ya mi chica no la medico. Digo, no quiero quitarle el brillo de los ojos. Entonces no la quise llevar al médico. No, ahora, o sea, tiene 22 años y he visto que ha crecido muy bien e incluso se ha sacado de los lados, está ahora en una carrera, ha trabajado, quiero decir, estoy súper orgullosa y no ha tenido ningún problema. Eso que repitió y sacó pues a duras penas la ESO, pero vi que en su niñez eso, pues tuvo problemas de estudios y que era muy movida y que no prestaba atención. Y claro, te entra la duda porque además en esos momentos fue cuando salió el TDAH por todos los lados. Entonces, tal como a mí me entra la duda, a muchas padres y madres les puede entrar la duda. Y luego Sí, se sí. pueden... o sea, Lo que planteas, Ana, es muy frecuente, porque además el tema del TDAH todos entendemos, o sea, no, todos opinamos, o sea, es un tema que, como hemos dicho, que no hay ningún marcador biológico, como no hay ninguna prueba, digamos, del algodón que diga este sí, este no, pues sí, toda la sociedad, medios de comunicación, colegio, padres, grupos de sí, padres, psiquiatra, psicólogo, neuropediatra, logopeda, PT, sí, AL, todos intervenimos en decir, pues a mí me parece, a mí no me parece, todos, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Entonces es más complicado de manejar por esto, porque lo que dices, el niño no lleva una etiqueta o un cartel que diga, ojo, soy inatento y no soy hiperactivo, o soy inatento y soy hiperactivo y soy impulsivo.
lo que tratamos de comentar es que cuando un niño presenta estas dificultades, pues si eso está repercutiendo en el niño de modo que hay un problema de autoestima, hay niños que lo pasan muy mal. Dice, siempre me caen a mí las broncas, siempre soy yo el malo. No he ido a clase ese día y han dicho que había sido yo. Yo no fui a clase. Bueno, lo pasan muy mal porque se van las broncas, porque se sienten que son tontos, porque nunca acaban las cosas, o si las acaban mal. Y a lo mejor el niño tiene buena capacidad, pero es que le dejas con el cuaderno o le dejas con el examen en blanco y es incapaz de empezarlo. O hace la primera pregunta y ya se le pasa el tiempo y se ha acabado. Entonces, lo que defendemos es que en ese perfil de niños, que hay un problema de autoestima, que hay un problema de que las cosas no le van bien, que lo está pasando mal, que está avisando que se intervenga. No necesariamente con medicación. Hay muchas pautas, hay familias o hay países de Europa, de Centro Europa, Alemania, Francia, donde hay muy pocos niños tratados con medicación para el TDAH, donde se ha orientado todo, escuela de padres, campamentos de verano, fines de semana, terapia conductual. Pero lo que sí que hay que hacer es intervenir. Eso me ha extrañado. Sí. Bueno, continúa, perdona. No, pero lo que quiero decir es que hay que intervenir. Otra cosa es que esa intervención de la terapia conductual a veces es mucho más costosa en tiempo, esfuerzos, incluso a nivel económico, que la medicación. Entonces, ya sé que puede sonar raro y dice, pues entonces que le damos una pastilla para evitar todo eso. No, pero en ocasiones sí que la respuesta a la medicación va a ser evidente y todo lo demás exige, como te digo, Ana, muchos esfuerzos y no siempre a día de hoy la sociedad española, o por lo menos la sociedad aragonesa, está preparada, ni a nivel escolar, ni a nivel sanitario, ni en otros apoyos que precisarían esas familias y esos niños para evitar, digamos, esas dificultades, esos problemas de autoestima. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues me ha extrañado lo de que has dicho de los niños, del porcentaje de niños con TDAH de Europa. Eso además no es nada biológico, ni puede ser de la sociedad, o sea, porque decías Alemania, en fin, no lo sé, puede estar un poco... yo creo no sé. que es como tú has dicho, Ana, muy bien antes, dice, y entonces surgió el tema del TDAH. En España lo que ha pasado es que este tema es relativamente, entre comillas, novedoso. Pues igual llevamos 20 años metido en esto. Antes no se hablaba de esto. Antes se hablaba del niño que era mal estudiante o del niño que era gamberro o del niño que era mal educado, ¿vale? Se hablaba de esto. Ahora no, ahora sabemos que hay niños que tienen dificultades para mantener la atención, que son movidos y que además hacen lo primero que les pasa por la cabeza. Tiran la piedra, rompen el cristal, aunque luego se arrepientan. Pero claro, si eso les pasa todos los días, pues ese niño tiene muchos problemas. Y entonces, claro que hay una base genética biológica. Poníamos el ejemplo del Bart y del Homer. Pues Bart Simpson se parece a su padre Homer Simpson, porque la genética... pero claro, nosotros a quien nos toca ayudar es al niño. Por eso también se potencia y se habla mucho de las escuelas de padres. Yo recuerdo que hace poco vino una psiquiatra del Parc Taulí de Cataluña y decía que en su unidad de psiquiatría no ponían ningún tratamiento farmacológico si previamente los padres no acudían a la escuela de padres, porque era una forma de asegurarse de que las pautas de la terapia conductual se iban a seguir y que además iba a haber una adhesión a la familia si se ponía el tratamiento farmacológico. Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, lo ideal. En un niño de 5 años, ¿dónde hay que intervenir primero? ¿En la familia o en el niño? Pues probablemente primero en la familia. Y luego echar una mano a la familia en el cole y con el niño, ¿entendéis? Pero, bueno, pues tenemos lo que tenemos y tenemos las herramientas que tenemos. Y lo que sí sabemos es que niños que estaban sin tratamiento y que lo hemos puesto en un momento dado siempre con el consenso de la familia, pues en ocasiones no dice la familia, es que es otro niño, es que me lo han cambiado, es que ahora acaban las cosas, es que, pues eso, claro, pues ese niño necesitaba esa ayuda. Que a lo mejor se podía haber conseguido interviniendo antes sin pastillas, pues a lo mejor. Las pastillas, igual que se ponen, se quitan. Y bendito problema es el plantearse cuándo se quitan. Porque si te planteas eso es porque están siendo efectivas. Porque al que no le son efectivas se quitan inmediatamente. Si un niño se le pone una medicación, viene al mes a la consulta y la familia no ve respuesta, el colegio no ve respuesta y el niño además si es mayor te dice, oye, yo me veo igual,
No noto ni que esté más atento, ni que esté más centrado. Me cuesta lo mismo, Carlos, te ves, y además hay momentos del día que parece que estoy un poco empanado, que alguno dice alguna vez algo de eso. Pues ese niño, lógicamente, se quita la medicación, no le está ayudando. Sí, pero yo que soy como mucho de aquí epiléptica desde hace tantos años, que dices que las pastillas igual que se ponen se quitan. Por ejemplo, yo que voy muy bien con la medicación, con las crisis, ahora me dice el doctor, bueno, vas bien con las crisis, me dijera el doctor, bueno, vas bien con las crisis, te quito las pastillas para probar. Pues a mí me daría miedo, Pero, Nuria, volver otra vez a quitarme las pastillas y empezar a coger crisis como antes, iría con mucho miedo, prefiero ir con pastillas a que ahora que estoy bien, déjame las pastillas. Sí, totalmente de acuerdo, Nuria. Una cosa es la epilepsia, donde la medicación es obligatoria. Si tú, Nuria, me dijeras, yo tengo crisis diarias y no quiero tomar medicación, mi obligación sería insistirte para que la tomaras. Y otra cosa es lo que estamos hablando de la disfunción ejecutiva, además de la epilepsia, donde decimos que el tratamiento farmacológico no es una obligación, sino que es una opción que podemos discutir y razonar, pero que es una opción válida. Vale, vale. En la epilepsia yo te obligaría, Nuria, como tú dices, dice, no, tú vas a seguir con las pastillas. Ahora, si habláramos de este otro tema, pues es cuando podríamos hablar y ver cuánto te ayuda y cuánto no, y decidir una cosa u otra, ¿vale? Una cosa es la epilepsia y otra cosa es este tema del que hablamos hoy, que muchas veces puede ir de la mano de la epilepsia. Ok. Entonces, vale. Vale. Pues a tus órdenes estoy, Ana, cuando digas. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Santiago, presidente de la Asociación Coruñosa, que estuvo también ayer escuchando. ¿Qué quieres? Bueno, aquí en Galicia, la verdad, todavía, salvo en Santiago de Compostela, que está la unidad de epilepsia y está mucho mejor organizado en general en Galicia, las unidades de neurología no... Bueno, en realidad somos dos asociaciones aquí en Galicia de momento, pero no se coordinan. En Santiago sí, pero en general no se coordinan ni con los padres, ni se coordinan con los centros escolares. Aquí hay una cosa que nosotros la hemos bautizado como el decreto 061. Y le llamamos así porque lo que ha hecho la Consejería de Sanidad es coger y decir que hay niños con epilepsia, sobre todo en las epilepsias convulsivas, ¿no? Con crisis convulsivas, nada, pues llama a una ambulancia y ahora para el hospital. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que la situación clínica durante la pandemia este año pues ha sido terrible, porque claro, como urgencia estaba colapsado por completo, como en la mayor parte de España, pues realmente el retroceso el retroceso clínico ha sido tremendo, ¿no? Niños y niñas que estaban controlados farmacológicamente, pues han vuelto a tener crisis. Incluso en el TDAH que estaba usted hablando, porque mi mujer es profesora, ¿no? Y además de ser la secretaria de aquí, de la asociación, y ves que, o sea, la pandemia aquí ha hecho un daño terrible, terrible, porque de repente nosotros estábamos preparando, incluso antes de la pandemia, una serie de charlas para colegios y para padres, ¿no? Porque muchas veces yo recibo en el despacho a padres, pero desesperados,
como si se fuese a acabar el mundo. Yo mismo soy epiléptico desde los 24 años y llevo una vida completamente normal, ¿no? Pero la pandemia, yo no sé ahí en Aragón, pero aquí ha sido, o sea, ha arrasado por completo todos los programas, todo lo que teníamos planificado entre especialistas e incluso ya teníamos pensado a hacer una coordinación entre neuropediatría aquí en Coruña por lo menos y la Asociación Coruñesa de Epilepsia, y esto se ha tenido, o sea, lo han aparcado directamente. La gerencia del hospital universitario de aquí de Coruña se ha aparcado por completo hasta que esto se controle. Y incluso en TDAH pues también se han aparcado programación y consultas menos. Bueno, no sé. No sé si ustedes ahí en Aragón, pues están mejor que nosotros. Ahora, Bueno, el ritmo. Santiago, Perdona. mejor aquí, perdona que te interrumpa, pero Sí. en Aragón, No, no, interrumpe. primero que no tenemos unidad de epilepsia, y me parece que en Anisia estáis un poco más unidos, ¿no? O Sí. sea, estáis más adelantados, ¿no? A ver si aquí podemos conseguir un poco más, ¿no? Porque me parece que somos de una de las regiones más pobres. No, por lo menos no Bueno, somos no muy te creas que ricos, somos ¿no? muy ricos aquí, ¿eh? Bueno, no controlo muy bien, ¿eh? Eso me tendría que meter ahí en otros estados, ¿no? Pero bueno, me parece que tenemos todos que conseguir, porque la epilepsia todavía está muy desconocida y tú como yo, pues somos de asociaciones y tenemos que conseguir. Sí. Tú decías también ayer que habéis conseguido ya la plantilla, pues nosotros también tenemos que conseguir otras cosas y pienso que en estos momentos José Luis nos ha hecho una charla, pues, y vosotros también habéis hecho en el Día de la Epilepsia otras cosas. Eh, Quiero que, bueno, estás diciendo a ver si en Galicia que estáis esforzándoos, que no os hacen caso y tal y cual. Bueno, pues esto es un punto más, ¿no? Una charla, pues mira, es otro paso más, lo que hicisteis el otro día es otro paso más, ¿no? Pues vamos a seguir luchando, ¿no? Y bueno, hasta por nuestra parte, por ASADE, no, hoy hemos hecho una cosa, mañana haremos otra y vosotros igual, ¿no? Entonces, ya yo me siento contenta, ¿no? Por lo menos por el momento. A mí me Eh, gusta aprender de vosotros, ¿eh? Que te conste. Me parece muy interesante lo que hacéis. Bueno, me parece que entre todas las asociaciones no nos echamos una mano y eso es lo que cuenta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, te doy las gracias, muchas gracias por acompañarnos otra vez más y me parece que, José Luis, y te seguiremos viendo porque hay muchas charlas por dar, esperemos que la siguiente sea física, ¿no? Y bueno, quien haya llegado tarde o que quiera verla otra vez, esta charla está grabada, igual que la de ayer y antes de ayer. Si queréis verla, quien no pudo acudir y le interese. Y la semana que viene estará en la web. Y la de mañana habrá la neuróloga María Gómez, especialista en epilepsia, que hablará de probióticos y epilepsia, un tema muy interesante de investigación, a las 6 de la tarde, igual que hoy.
Y nada más, seguiremos y ya otro paso más, Santiago, ya te digo, ¿no? Muchas gracias otra vez, José Luis, y ya seguiremos hablando, ¿eh? Venga, gracias a Venga, los gracias. asistentes, no Buenas por estar noches. aquí. Buenas O buenas tardes. tardes. Venga, luego. gracias. Hasta Ánimo a luego. todos. Chao. 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 Adiós. Hasta luego a todos.